Hola, aquí en la primera parte de la lección 98 del curso de Álgebra Elemental. En la pasada lección establecimos esta definición relacionada a las fracciones decimales. Y dice así: una notación decimal, ¿verdad?, se llama periódica si contiene un bloque de dígitos que se repite, llamado el periodo de la notación decimal, o de esa fracción decimal. Recuerda que esto lo habíamos visto cuando estudiamos las fracciones decimales en el estudio de los números racionales, ¿se acuerdan? Que al dividir un número entero entre otro, que no es otra cosa que un número racional, la fracción decimal que se obtiene es periódica, se obtiene un bloque de dígitos a la larga que se repite. Pero aquí está la definición formal. Si el periodo, ese bloque de dígitos que se repite, está compuesto por el dígito 0, por el número 0 únicamente, decimos que la notación decimal periódica es finita. De otro modo, se dice que es infinita. En una notación decimal periódica infinita, o sea, donde el periodo no sea cero, si el periodo comienza a aparecer desde la posición de las décimas, o sea, justo a la derecha del punto o coma decimal, la llamamos, a esa notación decimal periódica infinita, la llamamos pura. Y de lo contrario se llama impura. Bueno, vamos a ver unos ejemplos aquí, en donde vamos a clasificar estas notaciones decimales que tenemos aquí. Recuerde que cuando estudiamos las fracciones decimales periódicas en el conjunto de cuando estudiábamos los números racionales, dijimos que íbamos a marcar con o sobre rayar lo que era el periodo de esa fracción decimal. Bueno, pues mire, por ejemplo aquí, 2.45 con una rayita encima del 45. Pues esto significa, esta es una forma corta de indicar que esto es 2.45, 45, 45, etc. ¿verdad? Que de ahí en adelante se repite siempre el 45. Por lo tanto, el periodo es 45, está compuesto por los dígitos 45. Así que lo primero que podríamos decir es que esa es una fracción decimal o notación decimal infinita, porque fíjense que el periodo no está compuesto por el dígito 0, así que esta es una fracción decimal o notación decimal periódica infinita. Entonces, si es infinita, ¿es pura o impura? Pues fíjense, el periodo que está compuesto por los dos dígitos 45, 4 y 5, ¿verdad? 4 y 5. Pues fíjense que empiezan a aparecer justo y precisamente después del punto o coma decimal, en la primera posición, en la posición de las décimas. Por lo tanto, si empieza a aparecer enseguida, después del punto o coma decimal, esa fracción decimal periódica infinita se llama pura. ¿Okay? Fíjense en esta otra. Punto 467 y no aparece ninguna rayita. Cuando eso ocurre, eso significa que esto es un punto, esto es lo mismo que punto 467, y de ahí en adelante empieza a repetir el 0. O sea que esto se puede escribir como punto 467, 0 con una rayita encima del 0. Así que fíjense que lo puede escribir así, o lo puede escribir así, o lo puede escribir así. Bueno, pues como en este caso, fíjense que el periodo está compuesto por el dígito 0 únicamente. Esta es una fracción decimal periódica finita. ¿Okay? Fracción cuando el periodo está compuesto exclusivamente por el dígito 0, por el número 0, se llama una fracción decimal periódica finita. Vamos a ver este tercer ejemplo. Dice negativo 6.041 y la rayita está encima del 1. Pues esto significa que esto se puede escribir así. Es lo mismo que decir negativo 6.404111, etc. Y en adelante lo que repite es el 1 para siempre. Bueno, pues vamos a ver. Al ser el periodo compuesto por el dígito 1, no por el dígito 0, automáticamente eso es una fracción decimal periódica infinita.
pues si es infinita, se puede clasificar como pura o impura. Como vimos aquí, en una fracción decimal periódica infinita pura. Y aquí era pura porque el periodo, que estaba compuesto por los dígitos 4 y 5, empezaban a aparecer justo y precisamente en la posición de las décimas. Pero aquí fíjense que el periodo, que está compuesto por el dígito 1, no empieza a aparecer en la posición de las décimas, sino en la posición, en este caso, de las milésimas. ¿Ven? Décima, centésima, milésima. Pues como el periodo no empieza a aparecer justo a la derecha del punto o coma decimal, esa fracción decimal periódica infinita es impura. Bien. Fíjense que en este segundo ejemplo, en donde era una fracción decimal periódica finita, si es finita no se clasifica ni como pura o impura. Las que se pueden clasificar como pura o impura son las que son infinitas, o sea, aquellas cuyo periodo no está compuesto exclusivamente por el dígito 0. Por eso es que esta no dijimos si era pura o impura, porque al ser finita, ya es finita y se acabó. Muy bien, pues ahí tenemos unos ejemplos de cómo usted puede ver estas ideas de ser fracciones decimales periódicas infinitas, finitas, puras o impuras. Muy bien, bueno, pues el propósito principal de volver otra vez sobre las fracciones decimales es, dada una fracción decimal periódica, cómo usted consigue el número racional, o sea, la división de dos números enteros de donde sale. Recuerde que ya nosotros vimos que si yo le daba una fracción común, ¿verdad?, la división de dos números naturales enteros, usted puede encontrar la expansión decimal o la fracción decimal o la notación decimal periódica que le correspondía. Ahora es al revés. Si yo le doy la fracción decimal periódica, ¿cómo usted busca la fracción común de la cual surge esa notación decimal periódica? Bueno. Y eso lo vamos a ver con estos ejemplos. Y esta parte la hemos dejado para esta destreza de cómo buscar eso. Si yo le doy la fracción decimal periódica, cómo buscar la fracción común que le corresponde, la hemos dejado en el tema de las ecuaciones, porque necesitamos resolver unas ecuaciones, ¿okay? Busque la fracción común de donde salen las siguientes fracciones decimales periódicas. Y aquí tenemos la primera. Dice punto 25. ¿Cómo yo encuentro la fracción decimal común, más bien, de donde sale esa fracción decimal periódica? Que fíjense que, dicho sea de paso, sabemos que es periódica porque al no tener, y es periódica finita, porque al no tener nada marcado aquí arriba, se sobreentiende que es punto 25, 0, 0, 0, etc. O sea, punto 250 y la rayita encima del 0. Así que fíjense que esta es una fracción decimal periódica finita, porque el periodo está compuesto únicamente por el número 0, por el dígito 0. Bueno, pues mire cómo usted trabaja esto. Llame X a esa fracción decimal periódica finita que le damos. Pues usted ahora va a multiplicar esa X por una potencia de 10, de manera que el punto decimal se corra hasta detrás del último dígito. ¿Okay? Pues mire, si yo voy a correrlo, necesito correrlo 1 o 2 lugares decimales para que ese punto decimal me corra aquí detrás. Hay que multiplicarlo por 100. Porque recuerde que para correr un punto decimal hacia la derecha, usted multiplica por 10 si quiere correr un solo lugar decimal, por 100 si quiere correr 2, por 1000 si quiere correr 3, etc. Eso usted lo aprende en la aritmética. Bueno, pues vamos a multiplicar en este caso por 100. Multiplicamos por 100 aquí, y en una ecuación, si usted multiplica un lado por algo, el otro lado lo tiene que multiplicar por lo mismo. Así que tenemos que 100x es igual a, y cuando yo multiplique 100 por esto, pues al multiplicar por 100, eso sencillamente es correr el punto decimal 2 lugares a la derecha. Y al correr 2 lugares a la derecha nos quedan 25.
Y ahora para dejar la x sola, tendríamos que dividir entre 100 en ambos lados, ¿verdad? Como hemos hecho cuando resolvemos la ecuación. Aquí el 100 cancela por el principio fundamental de fracciones, nos queda la x sola y nos queda 25 sobre 100. Que dicho sea de paso, se puede cancelar porque esto es divisible entre 25 y el de abajo también. Entre 25 da 1 y 100 entre 25 da 4. Así que fíjense que da un cuarto. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que esa fracción decimal periódica finita es lo mismo que la fracción común, un cuarto. O sea que esto sale de un cuarto. ¿Sí? De hecho, si usted hace lo que hacíamos cuando estudiamos los números racionales, en particular las fracciones decimales, si usted divide el 1 entre 4, le va a dar 0.25. ¿Okay? Vamos a ver este otro. Nos dan esta fracción decimal periódica, dice negativo 6.3 y la rayita encima del 3. Pues eso significa que esto es negativo 6.333, etc. Eso es lo mismo que eso, ¿eh? Es otra forma de escribir esto. Bueno, ahora fíjense que la fracción decimal periódica que tenemos no es finita, es infinita. ¿Okay? Es infinita. Bueno, pues ahora yo voy a llamar, como en este caso es negativo, yo me voy a olvidar, cuando sea negativo usted olvide ser negativo. Se llame x a este número sin el negativo, 6.333, etc. Cuando es finita, fíjense que aquí cuando era finita, usted corría el punto decimal hasta detrás del último dígito. Ahora usted aquí va a tener que multiplicar por una potencia 10 de manera que lo corra no hasta detrás del último dígito, porque no lo hay, ¿verdad? Porque ahí sigue 3, 3, 3, etc. Sino hasta detrás del primer periodo. Hasta detrás del primer periodo, ¿eh? Así que yo tendría que correr este punto decimal hasta aquí detrás, ¿ven? Hasta aquí detrás. Bueno, pues miren, si lo quiero correr, ¿cuántos lugares entonces? Un solo lugar, ¿ven? Recuerden que está hasta detrás del primero de los periodos. Habrá que correr un lugar decimal, así que hay que multiplicar por 10. Así que multiplicamos por 10 en ambos lados, ¿verdad? Aquí me queda 10x, y aquí al multiplicar por 10, corremos el punto decimal, un lugar decimal, y tenemos 63.333, etc. ¿verdad? Ahora, a eso le restamos la x original. Le restamos x aquí, y le restamos lo que es x, que es acá, 6.333, etc. ¿Verdad que sí? Bueno, pues 10x menos una x da 9x. Y acá 63.3333, etcétera, menos esto, da 57, ¿verdad? Porque fíjense que toda esta parte se va. Todos estos 3 al restarse se van, dan 0. Y aquí 63 menos 6 da 57. Por lo tanto, ahora para dejar la x sola, dividimos entre 9 en ambos lados, ¿verdad? Y aquí se va el 9 por el principio fundamental de fracciones, nos queda la x sola. Y aquí nos queda 57 sobre 9. Fíjense que 57 sobre 9 se puede reducir porque el 9 claramente es divisible por 3. Y el 57, como su suma, la suma de sus dígitos, 5 y 7 es 12, y 12 también es divisible entre 3, pues se puede dividir entre 3. Por lo tanto, al dividir entre 3 aquí abajo nos queda 3. Y el 57, cuando lo dividimos entre 3, digo 3, aquí da 19. 19 tercios. Por lo tanto, este número 6.333, etc., da 19 tercios. ¿Se fijan? Por lo tanto, el número original, que era menos x, ¿verdad? Porque si x es esto, esta parte sin el menos x, es menos 19 tercios. Así que fíjense que la fracción común de donde sale negativo 6.3333 es negativo 19 tercios. Y ahí tenemos cómo cambiamos esa fracción decimal periódica infinita a la fracción común de donde sale. Claro, si usted divide 19 entre 3 le va a dar 6.3333, etc. Seguimos con esto en la segunda parte de esta lección. Nos vemos entonces.